Hola, gracias por estar aquí de nuevo. Tengo esta blusa para tejerla con 270 gramos de hilaza. La medida es 42 de busto, que es grande. La puede tejer con hilo delgado y va a tener una blusa de talla 34 de busto. No se preocupen, en el video les doy cómo tejer el motivo para cualquier tamaño de blusa. Saludos para Karen porque ella me mandó la foto de este precioso tejido. Para hacer la blusa más grande, aquí son 6 vueltas. Usted puede hacer hasta 8 o 10 vueltas aumentando en esta forma. Como tenemos 1, 2, 3, 4 puntos altos, va a ser en la siguiente vuelta 5 puntos altos, en la siguiente 6, 7, 8 si el hilo es muy delgado o la blusa la quiere más grande. Usted va a ver cómo se va a ir colocando. No se van a modificar moviendo los motivos, sino que en el mismo sitio donde están, ahí se van a colocar, solamente que más grandes o también más pequeños si es muy grande el tejido. Le voy a dar la medida de este. Son 7 pulgadas un cuarto. En centímetros son 18 centímetros y medio. 18 centímetros y medio. Para hacer esta blusa estoy usando esta hilaza. Es de la marca Omega. Es hilaza número 8 de la línea Fantasía. Es la primera vez que la uso. Ya la tengo en mi tienda en línea. Ahí la van a ver. Son diferentes colores que tengo. Es 100% algodón. Y cada bola tiene 50 gramos. El gancho es la letra D, 3.25 milímetros. Se teje este motivo con 6 vueltas en total cada motivo y se van a tejer 16 piezas y al final las vamos a unir con una aguja. Empiezo el tejido. En esta forma coloco la punta del hilo y pongo encima la hebra para empezar a tejer. En esta forma levanto la lazada para formar la primer cadena, que van a ser 2 para el punto alto y una cadena de separación, y el punto que sigue van a ser 5 puntos altos de 2 y 2 lazos cada uno, una cadena, 2 y 2 lazos, una cadena, 2 y 2, una cadena, aquí tengo 4, falta 1, una cadena, y 5 y una cadena. Cierro el centro del motivo y vamos a tener 6 en total contando esta cadena de inicio, y en la segunda cadena deslizo y en este mismo espacio vamos a empezar la segunda vuelta con 3 cadenas. En el espacio de cadena tejo un punto alto. Las siguientes vueltas vamos a tejer el punto alto, una lazada, 2 y 2. Ahí están 2 puntos altos contando la cadena, 2 cadenas, y en el mismo espacio 2 puntos altos los estamos tejiendo de una lazada, un punto, 2 y 2. En el siguiente espacio 1, 2 y 2. Todas las vueltas las vamos a tejer el punto alto en esta forma. Solamente la primera vuelta lo tejimos de forma diferente. 2 cadenas y 2 puntos altos en el mismo espacio. En cada espacio de la cadena vamos a tejer los 4 puntos altos separado de 2 cadenas,
En total van a ser 6 grupos de 4 en cada espacio de cadena. Ahí tengo dos cadenas, y en el mismo punto tejemos los siguientes 2. En el siguiente espacio de cadena igual repetimos 2 puntos altos, 2 cadenas, y en el mismo espacio los siguientes 2 puntos altos, y en el último espacio tejemos los 4 puntos altos, 2 cadenas y los últimos 2 puntos altos. Ahí ya tenemos 6 grupos. Deslizo en la tercera cadena 6 grupos de 4 puntos altos en cada espacio de cadena. Empiezo la vuelta 3 en este mismo punto, tejo 4 cadenas. En el espacio de 2 cadenas tejo 3 puntos altos, dos cadenas, y en el mismo espacio 3 puntos altos. Vamos a tener 6 puntos altos en cada espacio de 2 cadenas, una cadena, y paso un espacio, y en el siguiente un punto alto, una cadena, y paso un espacio, y en el espacio de cadena tejo el mismo grupo de 6 separado de 2 cadenas, las 2 cadenas, una cadena, paso un espacio, esto lo estamos repitiendo, y una cadena, y el grupo de 6, tres, 2 cadenas y 3, la cadena, pasa un espacio, un punto alto, esto va en medio de cada grupo de 6, una cadena, el punto alto, una cadena, el grupo de 6, una cadena, un punto alto, una cadena, el grupo de 6, aquí tejemos solamente una cadena, y en la tercera cadena vamos a deslizar, y está la vuelta 3 terminada con 6 grupos de 6 puntos altos. Empiezo la vuelta 4 deslizando por debajo de la cadena y tejo 4 cadenas, y en cada grupo que tenemos de 6 puntos altos tejemos lo mismo, los 6 puntos altos, una cadena, y en el espacio de cadena un punto alto, una cadena, un punto alto en el espacio de cadena, una cadena, y aquí en el espacio de cadena el grupo de 6, una cadena, en el espacio de cadena un punto alto, una cadena, en el espacio de cadena un punto alto, una cadena, y en el espacio de 2 cadenas el grupo de 6. Aquí en medio de cada grupo de 6 vamos a repetir este espacio que tenemos en medio de cada grupo hasta llegar y deslizamos en la tercera cadena
Estamos en la vuelta 4. Para cerrar la vuelta 4, una cadena y un punto alto en el espacio de cadena, una cadena y deslizo en la tercera cadena. Ahí tenemos la vuelta 4 terminada. Se empieza la vuelta 5, deslizo por debajo de la cadena y se empieza igual con 4 cadenas, el grupo de 6, una cadena y un punto alto en cada espacio de cadena con una cadena de separación. Una cadena, un punto alto, una cadena, y aquí estamos tejiendo en esta vuelta que es la 3 un punto alto, en la 4 2 puntos altos y en la 5 3 puntos altos separados de una cadena. Y aquí vamos a continuar en el espacio de cadena con un grupo de 6 y repetimos este espacio de 3 puntos altos separados de una cadena en medio de cada grupo de 6 hasta llegar a este último espacio. Termino la vuelta 5, aquí tengo el último grupo de 6, una cadena, el punto alto, una cadena, el punto alto, una cadena, y en la tercera cadena se desliza y tenemos la vuelta 5. Empiezo la vuelta 6 por debajo de la cadena, 4 cadenas, en el espacio de 2 cadenas, el grupo de 6, una cadena, estamos en la última vuelta, un punto alto, una cadena, un punto alto, una cadena, un punto alto, una cadena y un punto alto. Ahí tenemos 4 puntos altos en la última vuelta, una cadena, y en el espacio de 2 cadenas el grupo de 6, y vamos a seguir así tejiendo la última vuelta hasta este espacio para cerrar la vuelta 6. Aquí termino la última vuelta, tengo los 3 puntos altos con una cadena de separación, al final una cadena y deslizo en la tercera cadena, y ahí tenemos la flor terminada. Aquí corto el hilo. Se van a tejer 12 motivos iguales a este que se tejió. Ya tengo los 12 motivos terminados. Este lo voy a colocar en el centro del frente y esa es la parte de arriba, y va a ir en esta forma colocándose y uniendo las piezas. Aquí ya anudé el hilo en este espacio de cadena, lo tenemos el tejido al frente para indicarles cómo vamos a ir colocando cada pieza, y las que vamos a tejer, que son 4 piezas, enseguida que terminemos de unir estas 12 son las que van a ir aquí para el hombro. Estas 2 piezas las vamos a tejer al final, estas 2 que vamos a colocar aquí. Esta es la bocamanga, pero estas las tenemos que tejer al último porque van a ir tejidas con los hombros cada una, y también las 2 de la espalda, que son las 4 que nos faltan. Les voy a indicar cómo vamos a unir estas. Aquí tengo estas 3. Ahorita les voy a enseñar cómo vamos a unir. Si no sabe unir las piezas, yo le voy a decir cómo. Aquí esta es la parte de abajo de la blusa. Ahí está. Aquí en los lados va a ir en esta forma el costado. Ahí está. Aquí está la parte del frente y la parte de atrás, la mitad. Igual aquí la mitad. Ahí lo tenemos. Y por el lado de atrás de la espalda igual vamos a colocar
esta en la espalda, esta en los lados, es la misma forma del frente. Y aquí estas dos que tenemos son estas, son dobles todos, menos estos, los dos lados del costado. Aquí está este, vamos a decir que esta es la parte de atrás, este se une aquí y este se une en esta parte y en esta parte y aquí, para que quede cerrado esta pieza. Así lo vamos a unir pieza con pieza para que estén la parte de atrás y la parte del frente cerrado. Ahora recuerden que todo esto se va a hacer al lado revés. Los motivos van a estar al lado revés para irse uniendo. Ya teniendo esto, vamos a tejer los hombros. Voy a empezar con estas dos piezas y voy a retirar estas. Ya les mostré cómo se van a ir uniendo. Aquí se coloca la hebra. Voy a empezar a coserlos. Le doy vuelta al lado revés. Aquí está la punta. Ya está marcada. Vamos a empezar. Aquí lo anudé en un lacito que está atrás de la cadena y empiezo en este mismo punto. Tomo los dos lazos de la cadena que se va formando en la última vuelta y aquí también igual en estos dos lazos. Aquí está cadena con cadena y al lado contrario de donde tenemos la hebra vamos a tomar el punto de los dos lazos. Este es el primer punto alto con el siguiente que es el primer punto alto del lado contrario. Es muy sencillo estarlo uniendo o cosiendo. Tomamos los dos lazos, ir ajustando un poco el hilo al lado contrario. Este es el último punto alto y el último punto alto. Esto es lo más importante porque tenemos que poner punto con punto para que no pierda la continuidad del motivo. Aquí tomo el espacio de la cadena, el espacio de la cadena, el punto alto con el punto alto. Aquí está un poco suelto el punto, hay que irlo ajustando. Tomamos el espacio de la cadena con el espacio de la cadena. Voy a terminar todo este espacio que tenemos hasta el espacio de cadena de la siguiente esquina, siempre tomando el punto contrario a la hebra. Ahí está. Aquí llego al espacio de la cadena, es la última. Para unir este lado, aquí tomo el espacio de la cadena y le voy a dar vuelta al lado derecho para ver la costura, qué bonita queda. Ahí la tenemos. Sigue el motivo para formar el mismo seguimiento del pétalo que tenemos aquí. Termina en el siguiente centro. Ahora vamos a seguir aquí sin cortar el hilo. Seguimos con, le voy a dar vuelta al lado revés con este lado. Aquí lo voy a unir y así seguimos colocando cada motivo para darle la forma que ya les mostré anteriormente. Y así vamos a tener las 12 piezas ya cosidas. Y aquí empezamos en el siguiente. Está la hebra a este lado. Tenemos que seguir con la siguiente cadena, que es la que está en el lado del punto alto, y tomamos también la cadena que está, que es la última de las dos en este lado contrario, y así empezamos este espacio de este lado. Ahí está, vamos a tomar el punto alto, y así terminamos un lado y empezamos el siguiente, punto con punto, para que tenga el mismo seguimiento el motivo. Vamos a terminar
de unir los 12 motivos. Aquí ya tengo las 12 piezas cosidas. Vamos a tejer estas 4 que tenemos aquí. Tengo una pieza ya terminada. Va colocada en esta parte. Este es el hombro. Al final de la última vuelta tejemos 5 vueltas para el hombro. Si usted necesita más vueltas ahí, teje más o teje menos, como vaya a quedar el tejido a la medida que necesite. Aquí está la bocamanga. Aquí tiene que ir el tejido para que no tenga esa vuelta tan pronunciada en esta parte, sino que va a ir un poquito dando vuelta aquí, y en el cuello también igual. Tejemos el motivo con las 6 vueltas igual que los anteriores, y aquí donde cerramos para la última vuelta deslizo por debajo de la cadena y tejo 4 cadenas. Le doy vuelta al tejido. En cada espacio de cadena vamos a tejer un punto alto con una cadena de separación. Una cadena y el último punto alto. Ahí está la primera vuelta. La segunda vuelta, 3 cadenas. Le doy vuelta al tejido y pasamos estos 2 espacios, y en el siguiente un punto alto, una cadena, un punto alto en el espacio de cadena, y al final paso una cadena y en el siguiente un punto alto. Ahí está la segunda vuelta. La tercera vuelta, 3 cadenas. Le doy vuelta al tejido, un punto alto en el espacio de cadena y un punto alto en la cadena. Ahí está la vuelta 3. La vuelta 4, 3 cadenas, un punto alto, un punto alto en la tercera cadena, y aquí podemos seguir tejiendo una vuelta más con los mismos puntos. En total vamos a tener 5 vueltas. Este tirante usted lo puede tejer lo ancho que guste, las vueltas que necesite. Aquí tomo el punto de cadena y lo tejo el último punto alto. Ahí está al lado derecho con 5 vueltas. Así vamos a tejer los 4 motivos. Ya tengo los 4 motivos. Aquí los vamos a colocar para coserlos. Este lado queda abierto para el cuello, estos 2 lados. Aquí están los tirantes. Este lado queda para la bocamanga. Vamos a unir estos 3 lados que tenemos de cada motivo. Igual así en la parte de la espalda, y ya teniendo la parte de la espalda también igual como esto, vamos a unir los hombros para después darle la terminación en la orilla de la bocamanga, y abajo lo que es la parte de la orilla vamos a tejer una vuelta igual que en los hombros. Aquí tengo ya la orilla del cuello. Ya terminé de unir las 4 piezas al final, y aquí empiezo a tejer la orilla del cuello. Esta es la mitad de la espalda. Siempre es mejor empezar en la espalda todas las vueltas para que queden las uniones en la parte de la espalda, aunque no se vea al frente. Aquí tejí medio punto en este último punto alto. Ahí les tengo que mencionar que estoy usando un hilo más delgado para la orilla. Si usted lo tiene, lo puede utilizar, y si lo está haciendo con hilo delgado todo, pues qué mejor. Y por supuesto el gancho es 2.25 milímetros para este hilo, para que quede más exquisita la orilla, pero no importa, también lo puede hacer con el hilo grueso que esté tejiendo. La cantidad de los puntos altos, aquí le coloqué el medio punto y pasé un espacio de cadena y le estoy tejiendo 8 puntos altos. Si su hilo es grueso, le tiene que poner como 6 puntos altos. Ok, aquí son 8, paso un espacio
medio punto en el siguiente espacio, igual 8 puntos altos, paso el espacio de punto alto y aquí tejo 6 medios puntos dobles para que haga volumen, pero no tan alto este espacio, porque si no nos deformaría mucho el cuello y el medio punto pues quedaría muy abajo, no se notaría bien. Entonces el medio punto doble queda muy bien aquí. 6 están aquí tejidos. Paso igual el mismo grupo de 3, igual que aquí. Enseguida los 8 puntos altos, paso un espacio, medio punto. En el siguiente los 8 puntos, medio punto en el siguiente espacio, 8 puntos, medio punto, paso un espacio, 8 puntos. Aquí está la costura, en este espacio está la costura. Y así sigo. Aquí paso 1, un grupo de 8, medio punto. Aquí es muy importante esto igual. Este ya es el frente. Si se fija cómo está tejido, igual que en esta parte que tenemos aquí en la parte de atrás. Ahí está, igual 8, 6 y 8. Solamente estamos pasando los grupos de 3 y 3. Y ahí está. Aquí estamos pasando un espacio. Esta es la unión del frente. Aquí se tejen un medio punto en cada espacio de punto alto. Aquí 3 medios puntos, 3 medios puntos, 3 medios puntos y de nuevo se tejen los grupos. De este espacio en adelante vamos a copiar exactamente los mismos puntos de este lado para que queden los dos lados del frente igual, llegando a la costura que quede exactamente igual a este lado. Ahora es fácil hacer este último lado de la espalda porque lo vamos a hacer exactamente como tejimos este, vamos a tejer de regreso. Y aquí al final tienen que estar iguales los dos lados, los mismos grupos que va a tejer. Y aquí para finalizar, ahí tenemos los 8 puntos altos. Tengo que ver que esté igual a este. Aquí voy a terminar con 3 medios puntos. Aquí 3 medios puntos en el espacio de cadena. Aquí caben 3 porque es hilo delgado, pero quizás con el mismo hilo serían 2 medios puntos. Y aquí al final voy a tejer solamente 2 porque ya tengo uno. Este ya está tejido. Aquí solamente deslizo que se vea bien el final de la unión. Ahí está. Ahí voy a cortar el hilo y ya tenemos el cuello. Vamos a hacer lo de las orillas de la manga. Aquí empiezo la manga en esta unión de estos dos motivos en la espalda con medio punto. Aquí está la parte de abajo del brazo, medio punto en este espacio que tenemos aquí de cadena, y aquí tengo 8 puntos altos. En el siguiente espacio medio punto, los 8 puntos altos en el siguiente espacio. Aquí tenemos 2 grupos hasta aquí. Voy a continuar. Aquí pasamos 1 y medio punto en el siguiente, y en el siguiente espacio 8 puntos altos, y llegamos a la otra unión del motivo que sigue, y aquí tejo 1, 2, 3, 4, 2 y 2 medios puntos en la unión de los dos motivos. Aquí voy a darle vuelta. Aquí ya estamos en la parte del frente. Un motivo en el siguiente espacio,
un medio punto en el siguiente espacio de cadena, pasamos un punto de cadena y en el siguiente los 8 puntos altos. Aquí solamente paso el grupo de 3 y los 8 puntos altos, y aquí en esta unión de estos dos motivos paso el espacio de cadena y medio punto en el último punto alto. En el siguiente espacio de cadena los 8 puntos altos, medio punto en el punto alto y paso el espacio de cadena. Aquí también se pasa el espacio de cadena, el espacio de cadena, y en el siguiente el grupo, aquí creo que tejí menos, no sé por qué, 6 puntos altos, se pasa este espacio y se teje 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 medios puntos, y aquí se teje medio punto, el medio punto en el espacio de cadena. Le voy a dar vuelta. Aquí estamos en el hombro ya, el medio punto, aquí estamos en esta parte, medio punto, y en el que sigue medio punto, un medio punto en cada espacio. Es donde empieza el tirante, y en el siguiente espacio de cadena los 8 puntos altos y medio punto en este espacio donde se unen las dos vueltas, medio punto. Y aquí tienen que quedar el grupo que va en la manga con el grupo que va en el cuello para que tenga la misma forma. Aquí se va a guiar ya por el cuello. Aquí tenemos el medio punto en el siguiente espacio. Este es una vuelta. El grupo de 8 en este espacio del punto alto, y en el siguiente espacio de esta vuelta, medio punto, pasamos esta vuelta, y en la siguiente los 8 puntos altos. Ya vamos a terminar la manga. Ahí está. Aquí este es el último grupo de 8 que les mencioné, y tejemos un medio punto. Aquí sí tejí medio punto todo. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 medios puntos. Perfecto, ahí está. Ok, aquí después del medio punto se pasa este espacio que tenemos aquí. Quizás no es cadena, sí es cadena este. Se pasa y los 8 puntos altos, paso este espacio y en el punto alto un medio punto, y pasamos este espacio después del medio punto y los 8 puntos altos. Ya para finalizar la vuelta se pasa estos 3 puntos altos, y en el medio punto donde empezamos aquí deslizo y ya tenemos la orilla de la manga. Si se fijan, son los mismos puntos que tenemos de la parte de la espalda y la parte del frente. Son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 en total. 8 en cada lado de la manga. Aquí voy a tejer la manga igual a esta que acabamos de tejer. Aquí les voy a explicar cómo tejer la parte de abajo, la última vuelta de la orilla. Aquí anudé el hilo donde van dos motivos. Esta es la mitad de la parte de la espalda. Después del medio punto, en este espacio, aquí tejo un grupo de 8, medio punto, un grupo de 8, medio punto, un grupo de 8. Esto es en cada espacio. Y aquí tejo 3 medios puntos, 6 medios puntos en el espacio de cadena y 3 en cada punto alto, va 1. Y de nuevo aquí paso este espacio y tejo 1, 2, 3 grupos. Este es el último en este motivo, este grupo.
Aquí después del grupo de 8 estoy tomando en el último punto alto el medio punto y en el espacio de cadena los 8 puntos altos. No van a ser todos iguales. Aquí estoy empezando en este. Es 1, 2, 3 grupos, el centro y 3 grupos. Todos van a llevar 3 y 3. Este es el inicio. Ahí lo tiene. Y aquí empiezo el siguiente. En este espacio de cadena se formó el medio punto, el grupo de 8, medio punto, el grupo de 8, medio punto, el grupo de 8. Y aquí solamente tengo 2 medios puntos y vamos a contar este lado. Aquí tengo 3 medios puntos y los 6 que tenemos en el centro. Y hasta aquí estoy contando los 3. 1, 2, 3. Este es el último. Este es igual que este lado que tenemos aquí. Exactamente el mismo. Usted puede ver este lado y lo va a tejer igual a este. En este grupo lo tenemos en el espacio de cadena y tomamos el primer punto alto para tejer el medio punto. Y aquí tenemos el siguiente. 3 y 3. Este centro siempre se teje igual. Ahí lo tenemos. Aquí es igual. Este mismo unión que tiene los dos motivos se teje igual en la parte de arriba. Ya de aquí en adelante vamos a tejer igual. Este es el que sigue. Al final vamos a seguir. Este es el que sigue. Son 3 y 3. Aquí en este lado se pasa un espacio de 2 cadenas y en estos no se pasa ningún espacio de 2 cadenas para que queden iguales los dos lados. Aquí ya terminamos. Este es el último. Aquí solamente se desliza en el medio punto cuando se empezó la vuelta de la orilla y está ya en total terminada la orilla. Aquí son 6 motivos al final, que son 6 puntas que tenemos que tejer iguales. Gracias por ver el video. Aquí tiene la blusa terminada. Si le gustó, comparte el video, regáleme un like, se puede suscribir y aquí estoy para vernos el próximo. Gracias, un abrazo, bye bye.